tipo CD4 es que se genera también activación del factor interferón gamma. Este factor interferón gamma pues es muy importante porque nos activa unas células que son unas asesinas naturales, que son las células natural killers o los linfocitos citotóxicos. ¿Esto qué genera? Pues nos va a generar precisamente que el proceso sea un proceso de tipo crónico, que los signos que hemos visto que empezaron aquí como hiperemia aislada en el limbo ya se prolongan a toda la superficie ocular, que además aparecen otros marcadores como factores de crecimiento endotelial vascular, neovascularizaciones a nivel corneal, el proceso de destrucción de la matriz extracelular nos va a generar producción de células epiteliales perdidas a nivel de la córnea, activación de moléculas de adhesión molecular y apoptosis o muerte celular. Entonces, vean cómo el proceso que empezó como un proceso inicial, innato, se convirtió en un proceso crónico supremamente dañino para la superficie ocular. Entonces, aquí aparece otro marcador importante y es la interleuquina 17. Esta interleuquina 17 es la que precisamente nos genera la activación de las metaloproteinasas y yo quiero que vean ustedes que las metaloproteinasas son precisamente las que nos generan precisamente la destrucción entre célula y célula del epitelio corneal. Y estos espacios, cuando se van dañando, pues nos van generando pérdida y disrupción completamente de la barrera epitelial de la córnea. Esto sucede, muy importante, porque hay prácticamente un matrimonio, lo que se denomina una sinapsis inmunológica, entre las células presentadoras de antígeno que mencioné anteriormente y principalmente en la activación con los linfocitos. Y esto se da, vean ustedes que esa unión tan importante se da precisamente porque aparece un antígeno leucocitario, que es un factor, el que nos genera ese acople, esa unión, por aporte de una célula de adhesión molecular. Entonces, ¿qué sucede? Pues primero se activan todas estas células presentadoras de antígeno, migran, empiezan a ubicarse y empiezan a generarnos lo que realmente se denomina esa sinapsis inmunológica. Esa sinapsis inmunológica que yo traté de que ustedes entendieran a través de esta gráfica, pues se produce principalmente porque especialmente las integrinas que activan este matrimonio nos van a generar realmente una inflamación de tipo crónico. Este daño, en los últimos estudios, en los últimos informes, se considera que estas integrinas capaces de asociar las células presentadoras de antígeno con los linfocitos T en esta zona de la superficie ocular son únicas en el sistema. Son únicas y son unos marcadores especiales para ojo seco. Por lo tanto, si podríamos nosotros bloquear esta unión entre este factor y estas células de adhesión molecular, evitaríamos la inflamación. Una cosa es que nosotros utilicemos, por ejemplo, tratamientos antiinflamatorios que podrían generarnos una inactivación de los linfocitos T, pero si específicamente pudiéramos bloquear este matrimonio entre este factor leucocitario y estas células de adhesión molecular, pues bloquearíamos específicamente la inflamación para la superficie ocular. Hoy en día ya existe un medicamento capaz de hacer esto sin que sea un corticosteroide. Entonces, ojo porque esto es muy importante. Entonces, yo quiero que vean que este proceso de la patogénesis del ojo seco, vean cómo lo entendimos de forma diferente, desde una reacción inmediata hasta una reacción de tipo adaptativo a largo plazo, crónica, que nos genera precisamente en nuestros pacientes defectos epiteliales persistentes, nos genera daño en las células epiteliales de Goblet, pérdida de las mucinas, por lo tanto, y al tener pérdida de mucinas, también vamos a tener un impacto sobre la altura del menisco lagrimal que se ve muy reducida. Nos vamos a tener también la activación a nivel linfático, nos va a generar hiperemias constantes, hiperemias y daños a nivel del limbo, neovascularizaciones, que es producto de la activación de estas metaloproteinasas y de la activación principalmente del factor de crecimiento endotelial
endotelial vascular. Entonces, esto es un círculo que nos genera bastantes alteraciones, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Vamos a terminar en 15 minutos esta primera parte porque ya estoy un poco seca, pero simplemente contarles que la mucina, por tanto, como veíamos, tiene un papel fundamental en la adherencia hacia los epitelios, en la interfase que hay entre la capa lipídica y la misma capa acuosa, en la protección y en la producción también de agua. Entonces, recordemos dos tipos de mucinas, unas que son secretadas y otras que son asociadas a membranas. Las secretadas, pues básicamente, como les decía, depende de la secreción de las células Goblet, están principalmente las mucinas 5AC, que son las que están aquí dispersas por todo este complejo mucino acuoso y que son las que nos generan realmente la interfase. Las asociadas a membranas que también se producen por las células Goblet, pero que también tenemos asociadas al epitelio de la córnea. Aquí tenemos la mucina 1, la 4 y la 16 y nos forman principalmente el glicocálix, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirven estas mucinas? Pues nos dan estabilidad, nos evitan que los cuerpos extraños se adhieran a la superficie ocular, nos dan lubricación porque recordemos que los receptores que nos generan estas mucinas son receptores purinérgicos que no solamente nos van a generar moco, sino que también nos van a generar agua y esto tiene un papel muy importante porque nos va a dar lubricación y principalmente nos va a evitar la fricción. Las mucinas adheridas a membranas entonces nos hidratan la superficie ocular, realmente constituye un complejo como barrera, tipo barrera, donde cualquier tipo de desequilibrio que tenemos en nuestra flora, pues va a ser atrapado por esta mucina y vamos a evitar infecciones. Si no fuera así, estaríamos expuestos todo el tiempo a infecciones por efecto también del desequilibrio de la flora. Entonces, estas mucinas tienen ese papel fundamental también y muy importante que cuando se desequilibra, inmediatamente también cambian el equilibrio de los electrolitos. Entonces, es importante que cuando tenemos procesos de hiperosmolaridad podamos trabajar sobre el equilibrio de las mucinas y de esta manera vamos a aportar precisamente como procesos de equilibrio de la osmolaridad. Hay muchos estudios que hablan sobre las mucinas, pero pues realmente lo que nos dice es que cuando tenemos alteración en las mucinas, pues generalmente vamos a tener procesos en los que el equilibrio de la lágrima cambia, desde un proceso alto a un proceso bajo de cambio en las secreciones, que cuando tenemos también alteraciones en las mucinas, los procesos inflamatorios son mayores y cuando tenemos también alteración en las mucinas, generalmente hay más procesos de apoptosis. Entonces, recordemos que algo muy importante es pues el papel que tiene la conjuntiva sobre la formación de estas mucinas. Recordemos que la conjuntiva tiene un epitelio estratificado, pero que está generalmente interconectado con estas células que tienen forma de globo, como lo pueden ver, o forma de cúpula, que son las células Goblet. Estas células tienen a la vez receptores que son colinérgicos, es decir, parasimpáticos, y tienen unos receptores también muy importantes, que son los receptores de tipo purinérgico, que son los encargados de producir no solamente moco, sino agua. Estos receptores que son realmente nuevos se empezaron a entender un poco desde el año 2005, pero solamente hasta el año 2016 se les dio la importancia que tenían, pues realmente dependen de a nivel intracelular de gasto energético por adenosín trifosfato. Son parte de las bases nitrogenadas y lo que hace es precisamente un control de tipo nervioso. Estos receptores, hay muchos receptores, pero los que están asociados principalmente con el equilibrio y la producción de las mucinas son los receptores purinérgicos de tipo 2Y2. ¿Vale? Estos receptores P2Y2 tienen principalmente unos dinucleótidos que nos generan una respuesta intracelular para el equilibrio. Es básicamente esto lo que hace. Entonces, como lo vemos acá, esto ¿en dónde están? Se han encontrado estos receptores purinérgicos no solamente en las células Goblet de la conjuntiva, sino que también se han encontrado en retina, en cuerpo ciliar y también en las células o
en los acinos productores de las glándulas de meibomio o meibocitos. Es decir, que no solamente producen mucina, sino que también tienen la capacidad de producir ciertos componentes del meibum, ciertos lípidos, y que al nivel de ciertas glándulas de meibomio también son capaces de producir agua y principalmente entonces van a hacer un papel muy importante con esa capa lipídica que tiene contacto con la capa mucinoacuosa. Entonces, miren tan importante que son estos receptores de tipo purinérgico. Cuando tenemos alteraciones a nivel de las glándulas o de las células goblet, pues vamos a tener también cambios en los receptores urinarios, vamos a tener cambios en los electrolitos y muy seguramente no se va a poder liberar pues adecuadamente la mucina. Entonces, cuando se estimulan adecuadamente estos receptores, lo que hacen las membranas es que empiezan a liberarse marcadores de calcio y de esta manera se libera la mucina. ¿Vale? Muy importante entonces el efecto que tiene la mucina sobre la superficie porque nos va a generar estabilidad en la película lagrimal, nos va a generar por efecto electrolítico apertura de canales de sodio y apertura de canales de calcio, liberación continua de la mucina, ¿vale? Entonces vean ustedes, tan importante entender que la estructura de la película lagrimal no solamente depende de que tengamos una córnea sana, un párpado sano, sino de unos marcadores intracelulares y una señalización inmunológica importante para que tengamos equilibrio aquí. Sin embargo, pues no sucede. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo, consumimos medicamentos, cada día tenemos más estrés, cada día tenemos más depresión, tenemos más enfermedades inmunológicas, el medio ambiente está contaminado. Todos estos factores pues han hecho que la prevalencia del ojo seco aumente. Hoy en día se consideran subregistros y en algunos países, vean nuestros países de Latinoamérica, todos los reportes multicéntricos que hay. Vergonzoso, ¿verdad? Tenemos que pensar que así contribuyamos desde nuestra consulta, en nuestra universidad, desde nuestro trabajo, tenemos que ayudar a que estas cifras sean reales, porque hay países como Colombia, como México, donde la prevalencia de ojo seco es supremamente alto. Estudios aislados de casos y controles o estudios con muestras muy pequeñas nos revelan que aproximadamente tenemos una prevalencia entre el 35 y el 68%, pero no se han reportado de forma multicéntrica ni se han reportado estudios epidemiológicos fuertes que sustenten esto. Tenemos una variabilidad precisamente por los subregistros, pero la principal variabilidad se da porque los métodos que utilizamos para realizar el diagnóstico no son iguales. Entonces, donde sí se tiene realmente rigor para hacer esto es en Estados Unidos y en algunos países de Europa, donde efectivamente tenemos una prevalencia del ojo seco aproximadamente del 25 al 34%. Y de aquí entonces es donde surge la clasificación del ojo seco, ¿vale? Para empezar la siguiente sección que quiero darles entonces cortes como para que yo también tome un poquito de agua y ustedes también cada 2 horas. Entonces ya vamos a completar 2 horas de la primera sesión, ya estamos completándolas. Quiero pedirles 5 minutos de receso para tomar agua y para continuar con la clasificación y darle inicio entonces a los sistemas de metodología y clasificación. Atiendo en este momento entonces las preguntas. Gracias, doctora. ¿Sí me escuchan? Había una pregunta. Decía en ese momento, si podría repetir, por favor, ¿quién realiza el perfil de lípidos? Sí, señor. Entonces, el perfil de lípidos, nosotros podemos ordenar un perfil de lípidos en nuestra consulta. Podemos decirle al paciente que sospechamos que está teniendo, por ejemplo, una alteración lipídica, ya sea porque es una persona obesa o porque vemos que se pegan proteínas en el lente de contacto o porque tiene la lágrima muy oleosa. Podemos ordenarle un perfil lipídico con nuestra
prescripción y hacemos la derivación al laboratorio clínico. Eso lo podemos hacer nosotros si sabemos interpretar esos lípidos. Entonces, si lo sabemos, lo podemos hacer nosotros, pero realmente quien lo debe hacer, porque quien debe